suerte, agradar y gustar. El estrés se dispara ante los conflictos en las relaciones con los demás o ante un peligro. Con las conversaciones en las que comparten su intimidad, relajan el estrés, gracias a que los estrógenos activan la liberación de dopamina, hormona de la felicidad, y de oxitocina, hormona de la confianza, que a su vez alimenta ese impulso en busca de intimidad. Por su parte, en general, en ellos, la elevación de la testosterona les hace casi literalmente querer desaparecer del mapa social. Reduce su interés por el trato social, excepto en lo que se refiere al deporte y al sexo. La vasopresina, hormona de las energías masculinas, les permite gozar con la competitividad y desear mantener su independencia. Necesitan ocupar su puesto en la jerarquía masculina. En ellos es más acusada la temeridad, tan característica en esta edad, porque conceden más expectativas a los beneficios que a los riesgos. La onda de maduración puede seguir su dirección y ritmo natural o cambiar al recibir el impacto de las experiencias con diferentes personas, situaciones y conductas. El establecimiento y la regulación de los circuitos se modela precisamente con la educación y la propia conducta. Todo contribuye al modo en que cada uno edifica su cerebro. Los cambios naturales no son la causa de la crisis emocional y de conducta de algunos adolescentes. Esa crisis, cuando se da, es el resultado de influencias sociales y de propias experiencias y actitudes de cada uno sobre un cerebro naturalmente vulnerable. Aunque no de una forma tan acusada, el cerebro permanece expuesto a cambios toda la vida, dependiendo de las experiencias, decisiones, convicciones y valores que vayamos asumiendo. Siempre tenemos la posibilidad de desarrollar hábitos y también rehacer los circuitos distorsionados a lo largo del tiempo con nuestros actos. Cerebro adolescente, memoria y creatividad. ¿Reflejan los recuerdos nuestro pasado real? ¿Existen drogas para incrementar las capacidades mentales? La memoria es la capacidad de retener y almacenar información sobre uno mismo, el mundo que nos rodea y los demás. Nos permite resolver los problemas que afrontamos a diario, adquirir destrezas, acceder a nuestro pasado y crear e imaginar el futuro. La memoria de la propia vida, la autobiográfica, empieza a construirse en la adolescencia y con ella la personalidad. Los científicos han buscado la huella que imprimen en el cerebro las experiencias, los conocimientos y las habilidades que alcanzamos. Memorizar es aumentar la intensidad de las conexiones entre neuronas, conocidas como sinapsis. Cuando una neurona recibe información, libera el neurotransmisor glutamato, y receptores de la otra neurona expulsan los iones magnesio, permitiendo la entrada de iones calcio al interior de la neurona. Estos iones desencadenan una cascada de reacciones que fortalecen la conexión entre ambas. Las memorias son redes de neuronas distribuidas por el cerebro. El patrón de sinapsis concretas activadas en una red configura cada recuerdo. ¿Cómo se formó y almacenó el recuerdo de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001? ¿De cuándo y cómo lo supimos? ¿Dónde y con quién estábamos? Nuestro cerebro tuvo que utilizar 4 redes de memoria diferentes: la perceptiva, la semántica, la episódica y la emocional. Todas ellas se entrelazan entre sí y hacen de la memoria un sistema múltiple de redes dinámicas que asocian las diversas facetas de un recuerdo. Al ver las imágenes, nuestro cerebro memorizó primero los objetos: un avión, una torre y una explosión. Creando la memoria perceptiva, al activar unas sinapsis concretas entre las espinas de las dendritas de una neurona y el axón de otra, en la corteza visual. Al reconfigurarse la red, se guardó la información de lo que estábamos viendo. Esta red la teníamos ya antes de nacer con los sonidos, olores y gustos del cuerpo materno. A continuación, fuimos conscientes de lo que la escena representaba: un choque que incendia una torre y un segundo impacto. Este conocimiento memorizado creó la memoria semántica en las mismas áreas implicadas en el procesamiento del lenguaje. La emoción que nos produjo generó otro patrón de activación de sinapsis, esta vez en la amígdala cerebral, creándose la memoria emocional. Finalmente, formamos la memoria episódica al contextualizar el hecho y reunir las memorias como un todo, un atentado en las Torres Gemelas.
Afortunadamente no guardamos en la memoria todo lo que sucede a nuestro alrededor. Algunos recuerdos se fijan y se almacenan a largo plazo, por repetición, por entrenamiento o porque la intensidad del estímulo es demasiado fuerte. ¿Cómo se consolidan estos recuerdos? Tras el atentado del 11S, la memoria de lo que vimos llegó directamente al hipocampo desde la corteza visual, mientras que las memorias semántica, emocional y episódica llegaron a través de la corteza entorrimal, aportando además el mapa espacial, Nueva York, creando la memoria cartográfica. En el hipocampo, cuando el número de moléculas generadas en la activación de las sinapsis sobrepasan un umbral, cambia la configuración de la red, creando nuevas conexiones mediante el desarrollo de nuevas terminales en el axón. Pero el hipocampo no guarda los recuerdos para siempre. Las memorias, una vez unificadas, se van trasladando a diferentes zonas de la corteza y forman, desde entonces, parte del pasado explícitamente. De estas zonas de la corteza, las recuperaremos conscientemente cada vez que queramos recordarlos. Por el contrario, olvidar consiste en debilitar y deshacer algunas sinapsis que habían estado activadas. Las emociones dan preferencia a unos recuerdos filtrando la memoria, aumentando la cantidad de detalles memorizados y la sensación de realidad. Algunas personas, para las que el 11 de septiembre supuso un gran impacto, fueron cambiando inconscientemente la percepción de lo ocurrido. Al cabo de unos días mezclaban lo vivido, lo escuchado o visto en televisión. Entonces, ¿cómo es posible que cambien los recuerdos? Cada vez que se rememora algo, sobre todo si tuvo una fuerte carga emocional, se recrea lo ocurrido y se reescribe en la memoria según el estado de ánimo, las personas con quienes compartimos esa experiencia, etc. Por ello, de forma involuntaria, los recuerdos se alejan de la realidad objetiva. Lo vivido y lo conocido va configurando la memoria propia, la autobiográfica. Comienza a forjarse en la adolescencia, gracias a que en esa época las diversas áreas del cerebro han ido madurando progresivamente desde la nuca a la frente y alcanzando las áreas necesarias. Los recuerdos positivos resisten mejor el paso del tiempo y participan intensamente en la construcción de la personalidad, ya que nos apoyamos en ellos para tejer nuestra identidad y para definir la coherencia de lo que elegimos y a lo que aspiramos. Por el contrario, las decepciones o el impacto emocional de los acontecimientos traumáticos, más intensos siempre en las mujeres, fragmentan la memoria emocional, produciendo cambios en el cerebro. De hecho, los traumas hacen que el volumen del hipocampo disminuya, rompiendo las redes, al podar algunas ramificaciones de las neuronas. También el consumo de bebidas alcohólicas, el botellón, provoca un déficit de memoria por la disminución de actividad que produce el alcohol en el hipocampo, en pleno desarrollo durante esta época de la vida. En las chicas, el efecto tóxico es aún más acusado que en los chicos, debido a que lo metabolizan peor. Lo novedoso o lo que nos sorprende genera dopamina, produciendo un estímulo agradable de recompensa. Este proceso es una ayuda para fijar la atención que filtra lo que nos interesa, siendo lo único que ingresa en la memoria y de esta forma constituimos la reserva de conocimientos y experiencias propias. Algunas moléculas, como las anfetaminas, ejercen un dopaje intelectual. Aumentan la dopamina en las redes de memoria y mantienen los recuerdos durante un tiempo breve, pero no modifican los contenidos de lo que poseemos ni la agilidad para acceder a ellos. Para hablar, imaginar, reflexionar, razonar, calcular, decidir o planificar el futuro, necesitamos la memoria de trabajo, que gestiona a tiempo real y mantiene en presente las informaciones almacenadas. El lóbulo frontal, el último en madurar, es el encargado de sincronizar los recuerdos, experiencias y vivencias en presente, dirigiendo la atención a las memorias que los guardan. Para ello, la información fluye a través de una fibra que une ambas áreas cerebrales, a una velocidad que es fruto de la maduración personal de cada uno. La memoria nos orienta en el presente. Es un ingrediente fundamental del pensamiento, de la creatividad y de la proyección en el futuro. En manos de cada uno está que la memoria sea un depósito de datos más o menos útiles, o un mundo interior lleno de gusto por vivir, del placer por saber, y en el que uno no es un extraño para sí mismo.